¿Qué tal? Buen día. En esta oportunidad vamos a aprender cómo resolver ejercicios de tensiones cuando tenemos dos tensiones inclinadas y una vertical. Como se ve en el dibujo, nosotros tenemos que aprender a descomponer las fuerzas. Sabemos que las tensiones se crean al momento de que estiramos una cuerda, ¿ya? Y se le ejerce una fuerza o esta cuerda está deteniendo a un cuerpo. En esta oportunidad podemos ver que tenemos tres tensiones, T1, T2 y T3. T1 y T2 son las que están inclinadas y T3 es vertical. El problema es encontrar las tensiones de T1, T2 y T3 utilizando el cuerpo que está allí, o sea, ese circulito es un cuerpo que está en reposo, que tiene una masa de 800 gramos. ¿Por qué masa y no peso? Porque recordemos que el peso es una fuerza y se representa en newtons. Y en este problema se nos plantean 800 gramos. Que sabemos que los gramos son la unidad de medida para la masa, ¿verdad? En física fundamental utilizamos siempre kilogramos, por lo cual tenemos que convertir esos gramos a kilogramos. Para iniciar, lo primero que debemos hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a trasladar las tensiones y las vamos a convertir en vectores y las vamos a dibujar en nuestro plano cartesiano. Primero dibujamos T1, que sería esa de ahí. Luego dibujamos sus componentes en X, que serían los horizontales, es decir, el que está acá arriba. Luego el vertical que está acá abajo. Luego, cuando ya tenemos sus dos componentes, planteamos dibujar el vector que va a representar a la fuerza T2, que sería la línea de color celeste. También va a tener componentes en el eje X y también va a tener componentes en el eje Y. Pero nos hace falta dibujar T3. Entonces hacemos una línea, esta que ya teníamos acá, la negrita que ya teníamos acá, esa nos va a representar a T3. Al peso, perdón. Recordemos que el peso siempre está jalando hacia abajo. Si nos damos cuenta, el peso es este cuerpo, lo está haciendo hacia abajo. Y T3 está haciendo que el cuerpo no se caiga, o sea, sí esté en reposo. Entonces T3 está jalando para arriba, o sea, para que el cuerpo no se caiga. Y el peso está jalando hacia abajo. Entonces la línea negra que dibujamos aquí hacia abajo va a representar el peso. Recordemos que en física fundamental el peso se representa con una letra W. Y luego planteamos los dos grados de inclinaciones que tenemos acá. Recordemos que esto de aquí es como decir un techo o una terraza, en el cual hay dos cuerdas que sostienen un cuerpo. Aquí hay un grado de 40 grados de inclinación, aquí hay otro ángulo de 50 grados. Y si aplicamos la teoría de ángulos internos y externos, o la de ángulos complementarios, sabemos de que de aquí para acá hay 90 grados, ¿verdad? Donde se crea como efecto L, ¿ya? Hay 90 grados de aquí para acá. Pero si aquí hay 40, ¿cuántos más hace falta para llegar a 90? Van a haber 50 acá. Entonces van a haber 50 acá y 40, voy a tener un total de 90 grados. Acá hay otro efecto L. Se crean otros 90 grados, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a tener 50, 90 acá. Y recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre nos da 180. Entonces si sumamos 50 más 90 serían 140. Para llegar a 180 yo voy a tener 40 grados. Entonces yo aquí voy a tener mis 40 grados. En pocas palabras, los ángulos que tengo yo acá me los copio para acá y ya está. Y pasa lo mismo en el otro lado. Y ahí estaría ya con mis ángulos que me van a servir, ¿verdad? Lo que ya me interesa es tenerlos aquí abajo. Tenerlos aquí abajo es lo que me interesa. Luego aquí sabemos que está T1. Aquí está T2. Y ahí tenemos T3, ¿verdad? Y decimos que T3 es igual al peso. ¿Por qué? Porque aquí se crea un fenómeno de que T3 jala hacia arriba y el peso jala hacia abajo. Entonces, ¿por qué decimos que valen lo mismo? Porque si no valieran lo mismo, ya sea que si T3 fuera más grande, jalara el cuerpo hacia arriba. Si W fuera más grande, jalara el cuerpo hacia abajo. Pero como valen lo mismo, entonces está en reposo. Entonces, como sabemos que no podemos utilizar el peso como gramos, lo primero que hacemos es convertirlo a kilogramos, ¿verdad? Los convertimos a kilogramos, ustedes saben que es dividir la cantidad dentro de 1000 y ya obtenemos aquí el punto 8.
Yo ya lo he calculado, si quieren ustedes pueden calcularlo en casa con su calculadora. Y encontramos que son 0.8 kilogramos. A esto lo multiplicamos por 9.8. ¿Por qué? Porque el peso, recordemos que el peso es una fuerza. ¿Y cuál es la definición de una fuerza? Dice que una fuerza es la relación que ejerce, en pocas palabras, una fuerza de atracción a la masa que tenga un cuerpo. En este caso, el peso es la relación que tiene la masa del cuerpo con la gravedad que se le ejerce a ese cuerpo. Sabemos que la gravedad de nuestro planeta es de 9.8 metros por segundo. Yo aquí no le he puesto los metros por segundo porque me pareció irrelevante, pero si ustedes quieren ponérselo, se lo pueden poner. Entonces, para encontrar el peso real de este objeto, vamos a multiplicar la masa por 9.8, o sea, la masa por la gravedad. Recordemos que el peso siempre va a ser igual a la masa por la gravedad que se le ejerza a ese mismo cuerpo. Multiplicamos y encontramos que el peso va a ser igual a 7.8 newtons. Recordemos que los newtons es igual a metros por segundo, ¿ya? Y donde se ejerce también la gravedad, o sea que hay una aceleración hacia abajo. Encontramos esto que está acá. Entonces sabemos que el vector que va a ir hacia arriba, o sea que va a jalar hacia arriba, va a ser T3. ¿Por qué? Porque va a seguir en sentido contrario a W. Tenemos T3 ahí. Y entonces, como están sobre el mismo eje y aparte de eso están ajenos a estos dos de acá por el momento, se sobreentiende que son iguales. ¿Por qué? Porque si no valieran lo mismo, habría movimiento. Entonces sabemos que T3 es igual a W. Entonces simplemente jalamos lo que vale W y lo ponemos acá y ya está. Y nos quedaría que T3 es igual a 7.8 newtons. Nos jalamos nuestro plano cartesiano que teníamos anteriormente y empezamos con nuestro paso 2, que sería, utilizando el diagrama de cuerpo libre, es necesario encontrar los datos para las fuerzas que están trabajándose sobre el eje X y trabajándose sobre el eje Y, o sea, fuerzas en X y fuerzas en Y. Datos. Las fuerzas en X, así a simple vista, analicemos un momento. ¿Qué vectores se están moviendo o qué vectores tienen complementos en X? Si nos damos cuenta, T1 tiene componente en X, que es esta línea que va acá arriba. Y T2 tiene componentes en X también. Está acá. T3 no tiene. W tampoco, porque solo se mueven en el eje X y no hay inclinación de aquí para acá. Ahí tenemos Y, ahí tenemos X, menos X y menos Y. T1. Vamos a sacar el componente de T1. Para empezar, ¿qué signo va a tener T1 en X? Si nos damos cuenta, T1 en X va a tener menos. Entonces T1 en X va a ser igual a menos T1, o sea, lo que valga T1 por el coseno de 40. Ustedes dirán, ¿por qué se utiliza coseno? Es una relación trigonométrica. Si nosotros sabemos que podemos saber que el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Que sería esto de acá, cateto adyacente, o sea, este de acá, que es este de acá, sobre la hipotenusa. Entonces buscamos una relación trigonométrica o función trigonométrica que nos relacione la hipotenusa, este que está acá, con el adyacente. Entonces va a ser coseno. Ponemos eso, luego vamos y analizamos que T2 tiene también. Entonces ponemos que T2 va a ser positivo porque tiene signo positivo en X. Y va a ser coseno también, porque coseno es la función trigonométrica que nos ayudará a relacionar el cateto adyacente con hipotenusa. Si no entendieron de dónde extraje o cómo fue que yo decidí utilizar coseno para X, les invito a que puedan investigar más sobre lo que son las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente, para que podamos entender. Seno, recordemos que es el opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y el tangente es al opuesto sobre el adyacente. En la descripción del video les dejaré algunos videos de recomendación
para que podamos entender esto. Ahora vamos a sacar T3, que sabemos que vale 0 porque no hay ni nada allí en T3 ni en W, entonces solo puse T3 para que entendamos que vale 0. Y aquí vamos a ignorar a T3 y W ni siquiera lo vamos a poner porque en X no tiene nada que ver por el momento. Ahora vamos a encontrar las fuerzas en Y. Sabemos que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 1 con seno. ¿Por qué con seno? Porque seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es el opuesto de este ángulo que está acá? Es este que está acá. Miren, es el opuesto. Opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el ángulo, la función trigonométrica que nos relaciona el opuesto, o sea, este de acá que queremos encontrar con la hipotenusa va a ser seno. Y para Y utilizamos seno. Para T2, la misma historia. Utilizamos seno. Entonces, en pocas palabras, para no confundirnos, vamos a atribuirnos. Yo sé que es una mala práctica, pero para empezar podemos hacerlo así, después entenderlo más a fondo. Para X coseno y para Y seno, en este tipo de ejercicios. Aquí en Y sí está involucrado T3, entonces aquí sí me interesa. ¿Y cuánto vale T3? T3 va a valer 7.8 positivos. En este caso yo lo puse negativo porque va hacia abajo en W, pero lo vamos a tomar positivo. Ahora vamos a crear las ecuaciones para f de X y f en Y, o sea, fuerzas en X y fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Ahora trasladamos nuestras ecuaciones y decimos que cuáles son las fuerzas que están en el eje X. Si regresamos, en X tenemos estas dos de acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría T2 por coseno de 50 menos T1 de coseno de 40. Si nos damos cuenta, una sumatoria es la suma, o sea, tenemos que sumar todo. Va a ser igual a 0. Luego procedemos a despejar y T1 que estaba restando lo pasamos a sumar junto con coseno. Y nos queda que T2 por coseno de 50 es igual a T1 por coseno de 40. Luego despejamos la ecuación, el coseno de 40 que está multiplicando lo pasamos a dividir y me va a quedar que T2 va a ser igual a T1 sobre 40 por coseno de 50. Y ahí dejamos la ecuación. Trazamos una línea para dividir nuestro procedimiento y vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a T2 por seno de 50, ya lo tenemos anteriormente, más T1 por seno de 40 menos T3. Aquí T3 yo lo estoy representando con signo negativo porque pudiéramos haber utilizado el peso. De hecho, lo correcto es utilizar el peso. Yo aquí puse T3, pero es lo mismo porque vale lo mismo. Lo único que tenemos que tener cuidado es que tiene que tener signo negativo. Solo eso se nos tiene que quedar. Continuamos, despejamos T3 que estaba restando, pasa a sumar allá. Seguimos despejando y con nuestra calculadora extraemos el seno de 50. Yo ya lo había hecho anteriormente y tenemos que 0.77 por T2. T2 es una variable, recordemos eso. Y seno de 50 es una constante. Luego extraemos el seno de 40 con nuestra calculadora y es 0.64. Y copiamos T1 porque es una variable. Y T3 le metemos el dato que ya sabíamos que T3 vale 7.8. Si se dieron cuenta, aquí ya está positivo. O sea que al final de cuentas en este ejercicio el signo no tanto importa. Pero hay ejercicios en los cuales sí varía bastante. Entonces para que me entendieran, perdón, yo lo trabajé así. Ahora necesitamos saber cuánto vale T2. Aquí si nos damos cuenta, este es una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas o variables? T1 y T2. Entonces aquí no podemos sumar esta con esta porque son términos que no tienen nada que ver, o sea, no son términos semejantes, entonces no los podemos sumar. Entonces voy a venir yo y con mi calculadora voy a dividir coseno de 40 dentro de coseno de 50 y yo voy a encontrar que coseno de 40 dividido dentro de coseno de 50 es 1.19 y mi variable la copio. Entonces ya sé que T2 vale 1.19 de T1. Ahora en donde yo encuentre T2 voy a meter
1.19 de T1. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar el método para despejar variables que se llama el método de la sustitución. Como la misma palabra lo dice, yo voy a sustituir lo que vale una cosa por lo que vale la otra. O sea que yo voy a sustituir T2 en la ecuación de acá con lo que tengo acá. O sea, me lo voy a jalar. Me lo jalo para ahí y en lugar de poner T2, yo pongo lo que vale T2. ¿Cuánto vale T2? 1.19 de T1. Entonces yo en T2 meto 1.19 de T1. Luego yo procedo a multiplicar 0.77 por 1.19 y me da que es 0.92 de T1. Si nos damos cuenta, solo multipliqué 0.77 por 1.19 y me dio 0.92. Y T1 me lo copio porque es variable. Y copio lo demás tal y como está. Ahora, si se dan cuenta, esto, el punto 92 con el 64, sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque comparten la misma variable o la misma incógnita. Entonces, como tienen un signo más, sabemos que T1 es positivo porque no tiene signo, y si ahí se atribuye que es positivo, sumamos punto 92 más punto 64 y me da que es 1.56 de T1. Igual a 7.84 newtons, ¿verdad? Sabemos que son newtons porque es una fuerza. Pasamos a una siguiente hoja y vamos a continuar con nuestra ecuación. Teníamos que T2 es 1.19 de T1 y que 1.56 de T1 es igual a 7.84. Ahí solamente trasladamos la información porque ya no nos cabe atrás. Procedemos y teníamos que 1.56 estaba multiplicando, lo paso a dividir. Me va a quedar 7.84 dentro de 1.56 y a la hora de dividirlo me queda que T1 vale 5.05. A ustedes puede que les cambie un poquito, puede que les salga 5.2 o 4.99, 4.98, pero está dentro del rango. En pocas palabras, aquí yo sé que T1 me vale 5. Me sobran 5 centavos ahí, pero se atribuye que es 5. Entonces está dentro del rango. Luego yo procedo a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y voy a aplicar el método de la sustitución otra vez. Y yo voy a meter 5.5, o sea, lo que vale T1 adentro de T1. Esta T1 de acá es lo mismo que está acá, o sea, valen lo mismo. Yo agarro el 5.5 y lo meto adentro de T1 y me va a quedar 1.19 por 5.05. Yo lo multiplico y me queda que T2 vale 6 newtons. En su calculadora, como les digo, puede que les salgan decimales de más o decimales de menos, pero tiene que estar dentro del rango. Ahora bien, ¿cuáles son mis respuestas? T1 5.05, T2 6 newton y T3 7.84. Si nos dimos cuenta, las tres fuerzas son positivas o las tres tensiones son positivas. Nunca puede ser una tensión negativa. ¿Por qué? Porque cuando es una tensión negativa, o sea, fuerzas negativas no hay, solo fuerzas positivas. No sé si alguien tenga alguna duda, y si alguien tiene alguna duda puede posteármela en el comentario del video. Yo con gusto, en la brevedad que pueda, se la responderé. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero les haya gustado.